pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir una vez más a la llamada de la Asociación Mengímel en Melilla. Hoy contamos con el propio presidente que nos va a dar una charla interesantísima sobre Melilla, la ciudad de las 23 sinagogas. Yo creo que Mordejai era un desperdicio con todo el conocimiento que tú tienes acerca de nuestra ciudad y sobre todo la cultura y la religión y todo el paso del tiempo, ¿no?, en esta ciudad sobre la comunidad hebrea en Melilla, pues tenías que dar una charla y por lo tanto mi felicitación y por el acierto de que hoy seas tú y no traigas a otros ponentes, que por cierto siempre súper acertados y maravillosos. Cefamel es el proyecto en el que se ha embarcado Mordejai con todo su equipo. Es un proyecto que estudia y recopila información sobre la presencia de la comunidad hebrea en nuestra ciudad. Han sido ya varios años los que han invertido para este estudio y muchas publicaciones que han documentado que la presencia estable de judíos en nuestra ciudad que data de 1864. Algunas familias hebreas de Melilla aún conservan parte de ese patrimonio que, traído de las comunidades judías marroquíes, aportaron a Melilla algo que no existía: la multiculturalidad, un rasgo del que presume esta ciudad allá por donde va. Además, guardan libros, mobiliarios, enseres conservados con bastante celo desde su entrada en la ciudad. Hablamos de gastronomía, de bodas, de circuncisiones, entierros, y que no han cambiado prácticamente nada desde aquel entonces y ahora mismo la realizan con la misma solemnidad y ceremonial. Otro de los rasgos significativos de la presencia judía en nuestra ciudad es la existencia de lugares de culto hebreo, que es lo que trata la conferencia de hoy, que son las sinagogas. Mordejai, el presidente de la Asociación Mengímel, hablará de la disminución del número de sinagogas en nuestra ciudad con el paso del tiempo, concluyendo muy probablemente que la demografía de judíos en Melilla se ha reducido sustancialmente, como todos sabemos, en las últimas décadas. Bueno, de eso más o menos es lo que tratará, ¿no?, la locución de Mordejai esta tarde. No quiero finalizar, repetir mi agradecimiento a Mordejai por la estrecha colaboración que tiene con el Instituto de las Culturas. Para nosotros es un acierto, es una ayuda, una colaboración incesante que tiene su asociación con el Instituto de las Culturas, que nos vale muchísimo y nos proporciona muchísima información, que para eso estamos en el Instituto de las Culturas con una línea importante de estudio que es la cultura hebrea o la religión hebrea o la cultura sefardí a lo largo del tiempo en nuestra ciudad. Sin más, le cedo la palabra, no me quiero extender porque bueno, estamos ansiosos por escucharle, así que Mordejai, que me toca hacerlo, es un honor, además como ponente que está aquí, dar las gracias al casino por habernos cedido este espacio, al Instituto de las Culturas, y paso a relatar un poco de la extensa vida y de la extensa currículum que tiene Mordejai. Voy a decir unas cuantas palabras sobre su trayectoria, tanto personal como profesional, antes de que empiece a hablarnos de algo muy interesante en Melilla, que son las 23 sinagogas de nuestra ciudad. Mordejai nació hace más de 5 décadas, no voy a decir los años, en Tiberias, en Israel. Se trasladó su familia después otra vez a Melilla, de padres melillenses, con unas raíces melillenses, desde donde ha desarrollado tanto su vida personal como profesional en esta ciudad. Desde los 18 años ha servido a España como miembro de las Fuerzas Armadas, alcanzando el grado de brigada, cursando estudios en la Academia General Militar de Suboficiales entre el 89 y el 92, siendo el primer judío en ingresar en dicha academia, especializándose en los últimos años en la conservación y custodia del patrimonio, museo e historia, tanto en el grupo de regulares, el Museo de Regulares, y podemos pasar a verlo en la base militar. Fue Mordejai el que lo organizó en su momento, a la vez que el Museo de la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares, y a la vez que en el 2011 nuestro Museo Sefardí de la ciudad de Melilla también colaboró llevando multitud de objetos que estuvieron en su momento en dicha inauguración. Como ponente ha impartido varias conferencias y cursos sobre historia militar, sobre cultura judía, en el CPR, en la UGR, en Jerez de la Frontera, Madrid, Lucena y en diversos lugares, y aquí hoy en Melilla. Ha pertenecido también a varias legislaturas dentro de la Comunidad Israelita de Melilla, en la Comisión de Cultura, y durante varios años, durante más de 5 años, Mordejai ha sido guía en la sinagoga Or Zaruat de la ciudad de Melilla, que está inserta en la actualidad
en la ruta de los templos de nuestra ciudad. Ha formado también parte de la exposición de los 500 años del Peñón de Vélez de la Gomera. También ha participado en los 150 años de la exposición que hizo desde la Asociación Menguimel de la presencia judía en la ciudad de Melilla. Y como persona tengo que añadir que es muy luchador, muy trabajador, gran compañero, se dedica a la investigación por gusto, le da muchas veces muchos dolores de cabeza, pero en muchas ocasiones es muy gratificante dedicarnos tanto José como yo a esto y le agradezco que haya contado desde aquí, decirle que, bueno, ya me atrevo a que haya contado conmigo para el proyecto SEFAMED. Y sin más porque si no sería extensísimo leer su amplio currículum, sin más le voy a pasar por Ana Burles a ustedes a que nos explique el por qué Melilla tuvo 23 sinagogas, qué significado tienen, qué tuvieron y qué legado nos ha dejado las sinagogas de Melilla. Muy importante porque somos una ciudad, como bien ha dicho Paz, multicultural, gracias a la entrada de esos primeros sefardíes en 1864. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenas noches, amigos. Quisiera agradecer a mi compañera María Elena Fernández por sus palabras tan cariñosas y las horas interminables que llevamos investigando la cultura judía sefardí en el proyecto SEFAMED. Fruto de este proyecto SEFAMED es esta conferencia que hoy damos a conocer. También agradecer al Instituto de Cultura y en especial a su presidenta, la excelentísima señora María de la Paz Velázquez, por apoyar todas las iniciativas de Menguimel y subvencionar esta conferencia. Gracias por sus palabras. Como no podía ser de otra manera, al Centro Cultural de los Ejércitos, Casino Militar, y a su ilustrísimo señor coronel don Vicente León por cedernos las salas gratuitamente. No me quisiera olvidar de mi compañero de armas, Ángel Ruiz Mijen, que me metió en el mundo de la fotografía y hoy hago uso de algunas de estas instantáneas. Una sinagoga es el lugar donde se va a rezar los judíos en quórum, en mayoría. En un quórum son 13 hombres judíos mayores, 10 hombres judíos mayores de 13 años, que es la edad de la mayoría religiosa. Las mujeres adquieren la edad de mayoría religiosa a 12 años y medio porque se cree que está antes preparada para asumir las responsabilidades religiosas. Una sinagoga no tiene por qué ser un templo. Una sinagoga no tiene por qué ser muy monumental como es la sinagoga Arzarúa. Una sinagoga puede ser cualquier sitio limpio, digno y higiénico. Y se puede rezar en quórum. El hombre está obligado a rezar en quórum, la mujer no. La mujer solamente un rezo al día y en privado. Si el hombre no puede rezar en quórum, puede rezar en privado, pero el nivel, digamos, nivel espiritual de rezar en privado o en quórum va de 1 a 10. Ya que hablamos aquí de niveles y de estatus espirituales. Antiguamente no había escuelas, pero desde el siglo I los judíos tenemos obligación de darle enseñanza a nuestros hijos, tanto en el idioma hebreo, en la historia general, como en la numerología. Y entonces las sinagogas pasaron a cumplir un papel muy importante porque eran ahí donde los moré o los rabinos donde le daban esta educación a los niños. Las mujeres recibían la educación en aquella época que no había colegios, la recibían en sus casas de mano de sus madres y sus abuelas. El nombre de sinagoga, ¿de dónde viene? Realmente su nombre es Beta Knesset, lugar de reunión. En el año 70, después de la expulsión del segundo templo, se van los judíos a Babilonia, que es una edad de oro, donde se ubican los judíos, donde se escriben los libros de liturgia y donde se ubican los Beta Knesset, el lugar donde reunión para poder llevar las liturgias a cabo. Este Beta Knesset recibe en hebreo el nombre de sinagoga, que es más conocido, o bien en jaquetía Snoga, o en ashkenazí Shul. Pero, ¿cómo se llaman en Melilla? En Melilla no le llamamos sinagogas, en Melilla le llamamos tefilá o tefilot en plural. Tefilá en sí significa amidad, rezo. Es el rezo principal que tenemos dentro de cada oración. Y es como lo llamamos en Melilla. Un judío de otro sitio dice, voy a la tefilá, dice, este tío que me cuenta, va a rezar, ¿dónde? Aquí, encima, aquí ahora mismo. Son
el nombre característico que le damos los judíos melillenses y aquellas personas que han vivido por Melilla. También este nombre lo reciben en algunos sitios de la zona del Rif, también reciben el nombre de Tefilá. Lo hemos heredado desde luego de las partes rifeñas. La parte de Tetuán, Tánger, pues son almas jaquetías y lo llamaban sinagoga en vez de sinagoga. Como hemos dicho, su significado especial es rezo, amidad, que posteriormente llegaré a ello. Durante la travesía por el desierto, después de 210 años de esclavitud en Egipto, el pueblo judío deambula 40 años por el desierto. Por el día le cubrían unas nubes de gloria y por la noche unas columnas de fuego. Cuando esas nubes se movían, el pueblo judío se movía al unísono y cuando se paraban se establecían las 12 tribus y montaban lo que era el Mishkan, que era un templo temporal donde permanecía la presencia divina y donde estaba el Aarón HaKodesh, que es donde estaban guardadas las 4 tablas de la ley, las 2 que rompió Moisés, más las otras 2 que recibió, y el primer Sefer Torah. Luego veremos lo que es un Sefer Torah y aquí les traigo unos trozos de Sefer Torah para que al final lo puedan ver aquellos que no lo han visto nunca. El Mishkan es lo que tenemos en el centro. Este es el Mishkan y así estaban dispuestas las 12 tribus. En el norte estaban las tribus de Asher, Dan y Naftalí, en el sur Shimón, Rubén y Gad, en el este Isahar, Yehudá, Zebulún y en el oeste Benjamín, Efraín y Menashe. Los Cohen, que son los sacerdotes, y los Leví, que son las personas encargadas del templo y de su transporte, se encontraban en el centro. Cuando se movía el Mishkan, se movía al unísono en esta misma estructura, en esta misma formación, se movía también las 12 tribus. Una vez que llegan a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es mucho más amplio que el actual Israel, llega incluso hasta el Tigris y el Éufrates, se hace el Bet HaMikdash, un lugar ya establecido de obra, que es el lugar santo o la casa de Dios. El Bet HaMikdash está situado en Jerusalén. El primero de ellos lo hizo en el monte Moriah el rey Salomón en el año 832 antes de la era común. Lo destruyeron los babilonios en el 422 antes de la era común. El segundo templo se construyó bajo el reinado de Zerubabel, inaugurándolo en el 350 antes de la era común, y el rey Herodes en el año 20 lo amplió muchísimo, tanto que llegó a ser el doble del primer templo. Y lo destruyó en el año 70 el general Tito, como podemos ver en el arco del triunfo de Roma, como se puede ver que el general Tito se lleva los diferentes elementos que hay en el templo, como en la menorá, como el Aarón HaKodesh, así como los diferentes elementos que había en el templo. En el templo, ¿qué se hacía? Se llevaban a cabo los sacrificios que hay contemplados en la Torá o Pentateuco o por mundo cristiano, lo que es en el Antiguo Testamento. Ahí vienen los diferentes sacrificios animales que había que hacer, así como las diferentes ofrendas que había que llevar a cabo por parte de los Cohen. Los Leví se encargaban de darle su psicología a todos esos momentos, unas trompetas especiales para marcar esos rituales. Y aparte de ello, los judíos iban de forma individual a pedir a Dios y a rezarle a Dios de forma individual, pero todavía no había ningún libro de texto oficial ni había ninguna oración oficial. También se llevaban las primeras primicias, porque el pueblo judío siempre ha sido personal muy agrícola, las primeras primicias de cada fruto que se hacía, que se tenía. Si se vivía muy lejos de Israel, estas primicias se marcaban, se vendían y cuando se llegaban a la tierra de Jerusalén se compraban primicias, frutos nuevos y se llevaban estas primicias al templo también de Jerusalén como agradecimiento por la cosecha que le ha dado Dios al pueblo judío. Habían 2 reinos en Israel. Estaba el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en la parte sureste. El reino de Israel, los romanos lo dispersaron por el mundo entero, son las tribus perdidas, y quedó el reino de Judá. De ahí viene el nombre de judío. Permítame aquí que haga un pequeño inciso. Nos llamamos hebreos porque el primer patriarca Abraham, que era Eber, era barquero, y de ahí viene la palabra hebreo. La palabra israelita, que el tercer patriarca Jacob luchó por la noche contra un ángel y le dijo al amanecer: bendíceme, dijo, la bendición es que ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. De ahí viene la palabra israelita.
y la palabra judío viene del reino de Judá. La palabra israelí es aquella persona que tiene actualmente el pasaporte del Estado de Israel. Hay dos grandes grupos, está el grupo sefardí y el grupo ashkenazí. Los sefardí somos los judíos que provenimos de España y Europa del oeste, y los ashkenazí son los judíos que provienen de Europa del este. Su idioma es el yiddish, como he dicho antes, el shul es en yiddish, que es alemán más hebreo, y el idioma de los judíos de España medieval es el español medieval junto con hebreo, que es el ladino. Las primeras tefilot de Melilla. La primera de ellas se ubica en la calle San Miguel, en el año 1866, hoy conocida como la Casa del Manco. Todos hemos ido ahí a tomar nuestras tortillas y nuestros corrones de vino. Hoy está ubicada la primera sinagoga. Si Dios quiere, con Melilla Monumental estamos en habla para poner una placa donde están las tres sinagogas históricas de Melilla la Vieja, con la dirección donde estaban las otras dos sinagogas, para que todo el mundo que puede ir a Melilla la Vieja pueda contemplar y pueda saber dónde estaban ubicadas estas tres sinagogas. Esta sinagoga la hicieron los hermanos Joseph y Jacob Salama. Alquilan el local y ubican la sinagoga. Cuando nacionalizan a los 5 años, compran el local y lo vuelven a hacer. Por eso en la entrada ponen una placa que pone año 1888. Es cuando rehacen el edificio, no cuando se ubica la sinagoga. Una de las primeras cosas que tiene que tener cualquier colectividad, ya no hablo de comunidad, sino cuando hay un grupo de judíos ya importante en una ciudad como es Melilla, que ya es un grupo importante en Melilla la Vieja, se debe de ubicar una sinagoga, un cementerio, un mikve, baño ritual y con un colegio. Cuando no hay colegio, son las propias sinagogas donde se dan las clases, como ocurrió en la sinagoga Salama, que vemos ahí una fotografía que conseguimos por internet. La verdad que internet nos abre un campo muy importante porque el proyecto CEFAMEL, tanto los archivos de Melilla oficiales como las particulares, como aquellas personas que por internet nos están mandando material, pues nos sirven para poder colocar y poder datar toda esta información. Esta foto es de la sinagoga Salama, donde se daba clase el suegro Jacob Salama, que es el rabino Alfón Hachuel, que lo trajo especialmente de Tetuán. En Melilla la Vieja, nuestra ciudadela, nuestro soldado perenne, se ubican dos sinagogas más. La sinagoga Melul en la calle Hornos, que hoy en día la calle Hornos está quitada, se ve la rodadura que hay en el suelo, la calle Hornos, y esta la de Salomón Melul, y la tefilá del Benchimol, Shentón Benchimol, en la plaza La Parada. Estas dos sinagogas datan del año 1868. Este año cumple los 150 años, así que es idóneo poner las placas conmemorando este año los 150 años de su apertura. Las tres tefilot cierran en el año 1917. Vemos que es importante que hay tres tefilot. Como recordamos, en cada tefilá tenían que haber 10 hombres mayores de 13 años. Vemos que la demografía va aumentando en Melilla. Los primeros judíos que llegan a Melilla llegan de la parte de Tetuán, Tánger, Casablanca, vía Gibraltar. Pero los judíos de las zonas cercanas a Melilla, de las cámaras cercanas, venían a Melilla a comerciar y se iban de nuevo a sus casas, todavía no se instalaban en Melilla. Recordar que en el año 1873 Melilla es nombrado Puerto Franco, pero en la ciudad tan solo viven una guarnición militar, un penal menor y vivían algunos civiles familiares de los militares. En el año 1864, importante esta fecha, sale la Real Orden donde se dice que israelitas y musulmanes, traficantes, comerciantes, pueden venir a Melilla a instalarse. Los primeros que llegan son, como hemos dicho, judíos de Tetuán, Tánger y Casablanca, vía Gibraltar. Y la primera familia que se instala en Melilla es la familia Obadía. Le siguen otras familias como la Salama, Benarroch, Esser, Melur, entre otros. Inicialmente llegan solo los hombres y posteriormente, cuando nacionalizan, ya traen a sus familias a instalar en Melilla. Cuando los judíos llegan a Melilla, llega la multiculturalidad, ya que hasta entonces solamente había cultura cristiana o cultura europea, como queramos llamarla. Tenemos que tener en cuenta que hay que transformar una ciudad totalmente militarizada en una sociedad civil, con sus ofertas, demandas e infraestructuras, y para ello tuvieron
una gran visión comercial los judíos que traen los primeros negocios, como es el caso de David Melul, que instala la primera funeraria, o como es el caso de los hermanos Salama, que en Melilla, en la Plaza España, se juega el primer partido de tenis. Melilla va aumentando el número, va aumentando ese 1864 que se permite vivir judíos en Melilla, y decir que Melilla es el puente de regreso de los judíos a Sefarad, España, después de la expulsión de 1492. Decir que en la península vivían algunos judíos, pero no estaban organizados como en comunidad. Había algunos judíos, hay enterramientos anteriores que a los de Melilla, pero no en cementerios judíos, sino en cementerios civiles, o por ejemplo en Málaga, en el cementerio inglés. En Melilla, en el año 1866, tenemos la primera sinagoga instalada en suelo patrio. En el año 1870, el primer cementerio. En el 1904, la primera comunidad judía. En el 1905, el primer barrio hebreo. Y en el 1924, el primer colegio hebreo. Son 5 hitos importantísimos para la historia judía contemporánea melillense, no solamente para los judíos, sino también para el propio melillense, sentirnos orgulloso de nuestra historia. A pesar de no ser el Mantelete el primer barrio donde se ubican los primeros judíos, la familia Salama baja al Mantelete y en el número 2 de la calle Alfonso XII ubica su casa, que aún podemos ver la placa, aquel que vaya a la calle Alfonso XII, podemos ver la placa que pone Jacob Salama. Y en el número 4 instala su sinagoga, que tenía junto con su hermano Joseph, en la calle San Miguel. Bajan los sefer, bajan el material y ahí instala la sinagoga. Esta sinagoga estuvo abierta hasta el año 1985. El primer barrio en que se urbaniza en Melilla es el polígono excepcional de Tiro, conocido todo por el polígono, que está al lado del rastro, por ser la zona más llana y estar a la protección de los diferentes fuertes que había. En principio son las 5 calles históricas del polígono las que se instalan. Como se hace en todos los barrios, se parcela, se ceden estas parcelas a cambio de un canon con la obligación de construir en un año. El suelo seguía perteneciendo al ramo de la guerra, pero la construcción, aquel que la había levantado. En caso de necesidad, el ramo de la guerra te podía decir que podía quitar la casa sin pagarte nada, a ninguna indemnización a cambio. En este barrio existió una gran convivencia entre judíos, musulmanes, cristianos y gitanos, digno de elogiar, todos como hermanos, compartiendo los momentos de alegría y uniéndonos en los momentos de desavenencia. Yo viví en este barrio y la verdad que tengo un grato recuerdo de esa convivencia que aún hoy intento transmitir a mis hijos. Había una gran actividad comercial, con bares, tiendas de ultramarinos, carnicerías, zapaterías, etcétera, que le daba mucha vida y apogeo. Entre el barrio del polígono y el barrio hebreo vivían aproximadamente 3.000 judíos. Decir que el cenit de la población judía en Melilla llegó a 7.200 en los años 30-40, más aquellos que no estaban nacionalizados, que podemos decir que en Melilla podrían haber unos 8.500, 9.000 judíos normalmente viviendo en la ciudad de Melilla. Hoy apenas quedamos 1.000, por eso da ahí la importancia del proyecto Cefamel que coordina nuestra doctora en Historia, María Elena Fernández Díaz, donde estamos recopilando toda la historia, costumbre, legado, patrimonio judío melillense, para que en un futuro dejárselo a nuestros descendientes y para que se pueda investigar y se pueda saber más de la multiculturalidad melillense. Aunque no está ubicada en las 5 calles históricas, como he dicho antes, del barrio del polígono, voy a mencionar la sinagoga Ben Gigi Sheikh. Esta era la antigua, una sinagoga pequeñita que el señor Ben Gigi hace, una sinagoga muy reconfortable. En el año 1911-1912 coge la tienda que vemos al costado, que vemos ahí el toldo, y en la esquina completa, justamente enfrente de Foven, se ve un edificio donde se hace una sinagoga totalmente moderna, la sinagoga más moderna de Melilla, hecha con material noble y, por ejemplo, el Aroma Codes, que es lo que vemos aquí, donde se guardan los Sefer Torah, de una forma totalmente moderna, ya que todo lo demás es de madera labrada, este está hecho con cristal. Es una sinagoga moderna que data del año 2011-2012, que cuando tuvo la remodelación.
La otra sinagoga de la calle del barrio del Polígono aproximadamente abren sus puertas entre el año 1880, 1890 aproximadamente, aunque hay algunas que abren posteriormente. En 2 calles existen 7 sinagogas. En la calle Comandante Aya, anteriormente llamada calle Álava y anteriormente llamada calle José Salama. Quizás había que hacer un acto de justicia y recuperar su nombre primogénito. Está la sinagoga primero Maguen David en el número 2 de la calle Comandante Aya. Ahí vemos un bar mitzvah, una mayoría de religiosas, el padre con el hijo, rezando sobre lo que es el Sefer Torah, que posteriormente diríamos lo que es un Sefer Torah y qué función tiene. Tenemos la sinagoga Obadía. Recordar que los primeros que llegan a Melilla son la familia Obadía, en el año 1890 y cierra en el año 2001, en la calle Comandante Aya, número 11. Cuando cierran una sinagoga, se trasladan los Sefer Torah y los libros de liturgia a la otra sinagoga donde se traslada el personal. La sinagoga anteriormente vista de Maguen David se traslada a la Tefilá Ben Gigi, la que está en la calle Gran Capital, y la sinagoga Obadía se traslada a la sinagoga Abraham Trusman. Importante esta sinagoga en Melilla, una de las que más correligionario estuvo en Melilla. Después tenemos la sinagoga Babuina, que no hemos encontrado fotografías, más antigua, se cerró en el año 1970 y estaba en el número 15. Era muy pequeñita y tras cerrar también traslada su Sefer Torah y sus libros de liturgia a la sinagoga Abraham Trusman. La Tefilá Abraham Trusman data del año 1890, una de las primeras, el rabino Abraham Trusman el que la hace. Como vemos, tiene bancos alrededor de las paredes que son típicos de las sinagogas, como hemos dicho, de las sinagogas del Marruecos o bien de las sinagogas rifeñas o con orientación árabe. Las sinagogas ashkenazí solamente tienen bancos mirando hacia el frente, hacia la parte central, que es esto, que es el Aron HaKodesh, donde se guardan los Sefer Torah. La sinagoga Abraham Trusman está en el número 14 en la primera planta. Cierra el 13 de agosto del 2003. La persona que estuvo muchos años a cargo de la misma fue el señor David Bengosi. Esta sinagoga siempre ha sido pionera en introducir cambios en Melilla, como montar un salón social, ofrecer los sábados por la tarde una merienda mientras el rabino daba charlas sobre Torah, ética o moral, o alquilar ese salón social para pequeñas fiestas. El 13 de agosto de 2003 se llevan los Sefer Torah y se trasladan a la sinagoga de Benarroch en la calle Marina. Llevarse un Sefer Torah o comprar un Sefer Torah es uno de los momentos más importantes del pueblo judío. Se hace una gran fiesta y todos los que asisten a la tefilá que se lleva los Sefer Torah se despiden de los Sefer Torah cantando, bailando, mientras lo portan encima. Por el camino es acompañado por un minyan, por un mínimo de 10 hombres mayores de 13 años, o bien sea en vehículo, o bien sea a pie. Se llevan a la nueva sinagoga, donde le espera el personal de la nueva sinagoga para cantarle y alabarle el Sefer Torah. El Sefer Torah es lo más sagrado que tiene el pueblo judío. Si se cae un Sefer Torah, tiene que ayunar todo el mundo presente durante un día. El Sefer Torah está escrito en pergamino, como lo vamos a ver aquí, en pergamino de animal kasher. Está escrito en hebreo. Pergamino de animal kasher está escrito en hebreo, lengua semita, de derecha a izquierda, con consonante, y tiene unas campanitas que van marcando el ritmo del canto. Son personas especializadas las que saben rezar sobre el Sefer Torah. El Sefer Torah es kasher mientras sus letras están separadas y están aptas para leerla. Cuando la tinta se corre, como por ejemplo esto de aquí, cuando la tinta se corre o algunas de sus letras ya no tienen tinta, decimos que es pasul y está prohibido leer sobre el Sefer Torah. Luego al finalizar podrán verlo, estos Sefer Torah son pasul, no están aptos para su lectura, por eso podemos traerlo
Y aquí encima tenemos dos Sefer Torah, uno a la usanza sefardí, que es esto cerrado con una caja redonda, y otros que tenemos aquí sobre dos mástiles, que es a la usanza ashkenazí, que ha puesto sobre dos mástiles. Pero tenemos la Melilla la característica especial de que los Sefer Torah sefardí no los tenemos en Melilla, los tenemos a ashkenazí, ya que hubieron unos grandes rabinos ashkenazí por la zona, y en todo lo que es el norte de Marruecos nos dejaron la costumbre de los Sefer Torah ashkenazí. Esto que te digo aquí son souvenirs, no son Sefer Torah auténticos. Estos pergaminos sí son Sefer Torah auténticos. Sobre el pergamino de animal kasher se escribe el Sefer Torah, que se escribe con caña o con pluma, no con un bolígrafo y con una tinta especial. Se escribe lo que es también la mezuzá, el pergamino que hay en la jambra de las puertas. Se escribe lo que es la Megilá de Esther, la historia de la reina Esther, también un gran pergamino, la Megilá de Esther, y se escribe también los tefilín o filasterias que nos ponemos los hombres para los rezos diarios, que dentro de esas filasterias negras se encontrarán unos pergaminos con un trozo de la Shema. Escucha a Dios, escucha Israel, Dios es uno, Dios es único. Todo este material también pueden verlo en el Museo Sefardí que se encuentra en Melilla la Vieja, y le aconsejo a todo el mundo que vaya a visitar ese gran museo que tenemos en Melilla, que es el segundo en África, ya que el otro está en Casablanca y uno de los pocos que tenemos en España. Para la lectura del Sefer Torah y para que el sudor no gaste las letras, se utiliza, que lo tenemos ahí delante puesto, una mano de metal para ir marcando la letra, para la persona que está acompañado sepa por dónde va la lectura. Entonces, para no tocar directamente el pergamino con la mano. El Sefer Torah está guardado en el Arón HaKodesh, el armario sagrado, que delante tiene una upá o un paroje o cortina que se le pone. Y lo que marca el lugar donde está, conforme tiene que estar situado, es el Arón HaKodesh. En España está situado hacia Israel, hacia el este. Dentro de Israel está situado hacia Jerusalén, y dentro de Jerusalén está situado hacia el Monte de los Lamentos, hacia el Kotel Maraví. En la otra calle, que es justamente la calle paralela del comandante Haya, está la calle Alférez Vía Otero. En el número 6 encontramos la Tefilá Shentov Shokron, la última en cerrar en Melilla en el año 2015. Una sinagoga pequeña, podemos ver esos bancos que datan del año 1890, una sinagoga a la usanza de aquella época, la verdad, y muy entrañable. Sus Sefer Torah son llevados a la última sinagoga que se abrió en el año 2015, la sinagoga de Bet Rachel, que se encuentra en Industrial. Conforme se ha ido moviendo el pueblo judío, pues se han ido moviendo también las sinagogas del lugar. Dejamos Melilla la Vieja, pasamos al centro, con la hablaremos de las sinagogas del centro, pasamos al polígono, sale de su sinagoga, se abandona el polígono, que hoy en día no vive ningún judío en el polígono, en el barrio hebreo viven 3 familias judías, pues también esas sinagogas se van dejando y se van abriendo otras sinagogas en lugares más cercanos de donde viven los judíos, sobre todo para el día del Shabbat, que es prohibido coger coche y hay que ir andando a la sinagoga. Enfrente de la sinagoga de Shentov Shokron encontramos la tefilá del Sultán, que todavía no hemos encontrado fotografía, en el número 7, que cierra en el año 1973. Se encuentra en el sótano del edificio, de pequeñas dimensiones, pero la recuerdan con mucha nostalgia a las personas que asistían a esta sinagoga. La siguiente sinagoga de esta misma calle, vemos que en 2 calles encontramos 7 sinagogas. Vemos el gran número de judíos que vivían en la zona. Es la de Axila o Pitán, en el número 8, que se cierra en 1965. Y está ubicada en una casa con un gran patio, un corralón o a usanza de las casas bereberes. Ese fue cuando se trasladaron los Sefer Torah de la sinagoga Shentov Shokron a la sinagoga Bet Rachel, porque la sinagoga no solamente se hace en nombre de una persona, de un hombre fallecido, también se hace, como ocurrió en la última, en nombre de una mujer fallecida. El señor que hizo la sinagoga, su mujer se llamaba Rachel y la ha puesto Bet Rachel, la casa de Rachel, que luego la veremos. Aquí nos encontramos con la sinagoga Cohen Vitán. La sinagoga Cohen Vitán estaba justamente en la esquina de la calle Martínez Campo con la calle Otero.
Esta sinagoga era muy grande, estaba en la tercera planta, y aquí podemos ver el hueco del Arón HaKodesh y un hueco donde tenía un armario para meter los enseres. Esta era la sinagoga, una sinagoga bastante grande, y este es el ejal donde estaba el Arón HaKodesh, donde están guardados los Sefer Torah. También judíos se ubican en el barrio hebreo, y hay que abrir, por supuesto, una sinagoga donde se ubican hebreo para tener el Sefer. Los judíos que se ubican en el barrio hebreo vienen escapados de Tasa en el año 1905, le dan, el ejército le auxilia y da tienda de campaña, primero ubicándolo cerca del Río de Oro, viendo que se acerca la época estival y ante posibles epidemias, pues se trasladan a una zona cercana a donde estaba el hospital indígena, y sus correligionarios que hablan el mismo idioma que son la gente del polígono, y se instalan primero en tienda de campaña. Poco a poco se va instalando el barrio hebreo tal como lo vemos en esta fotografía, primero en casas de lata, luego casas de adobe y al final casas de ladrillo y piedra. Primero se le ponen a las calles, se le ponen letras, luego se le ponen números, y en el año 1934 se le ponen ciudades de la tierra de Israel, como la calle Jerusalén, la calle Haifa, la calle Jaffa, la calle Jericó, la calle Tel Aviv o la calle Sion. Esta última calle, que es la última de las calles en hacerse, la hizo don Yamín Ben Arroch, para entregárselo a la gente más humilde de nuestra ciudad, con el compromiso de que se la pagaran en 10 años. Ninguno de ellos tenía capacidad económica para poder pagar en las casas, pero esos 10 años se encargó de su mantenimiento. Solamente dejó una casa para el rabino, otra para un comercio y otra para el profesor. Recordemos que la sinagoga era donde se daban las clases a los niños. La sinagoga está ubicada en la calle Haifa número 27. Esta foto que tiene aproximadamente unos 50 años, el señor León Cohen, que tenemos ahí cogiendo el Sefer Torah, es el que hacía su bar mitzvah, su mayoría de edad religiosa, y el que nos dio esta fotografía. Hoy en día no se encuentra ningún vestigio de esta sinagoga, además es un edificio totalmente moderno, difícil de saber que había una sinagoga en aquel sitio. Por regla general, las tefilot o sinagoga se donan en nombre de una persona fallecida, sea para un marido o sea para una mujer. No tiene por qué ser un local que se ubique en un edificio. Puede ser cualquier casa, pero como hay en Melilla hay dos que se ubica el edificio para ubicar la sinagoga, se levanta el edificio para ubicar la sinagoga, que es el que está en la calle Gran Capitán, y la sinagoga Orsalúa. Lo idóneo es que por encima no haya ninguna casa, o por lo menos no haya ningún cuarto de baño. Puede haber una azotea. No en todas las sinagogas de Melilla se ha podido cumplir esta idoneidad, pero totalmente se puede tener siempre que el lugar sea higiénico, no haya malos olores y se puedan llevar a cabo las oraciones. Los asistentes al rezo llevan kipá, los hombres, y los hombres y las mujeres no se sientan en el mismo sitio. Hay una parte separada para las mujeres, que es la hasada. Los hombres están obligados a ir 3 veces al día al rezo, y las mujeres solamente rezan una vez al día en su casa, porque se considera que la mujer está a mayor nivel espiritual que el hombre. Hay una oración central en cada una de las plegarias que se llama Amidá o 18 bendiciones. Se lleva a cabo de pie, en silencio, y es una confesión y petición de la persona con el Todopoderoso. En el judaísmo no se confiesa con otra persona. Esta amidad es en sí lo que se llama tefilá. De ahí recibimos el nombre de tefilá. Por regla general, las personas suelen ir a la misma sinagoga, aunque pueden ir a otra sinagoga, hay kipá, hay libros, hay manto de rezo, que no ocurre nada. Hay gente que va a una sinagoga los sábados, a otra sinagoga los días de diario, y cualquiera puede acudir a cualquier sinagoga. En especial, cuando ha fallecido alguien, mientras está de luto, los 7 días de luto que está una persona fallecida, se suele acompañar a la sinagoga donde están los dolientes, o bien cuando hay una fiesta, un matrimonio o un bar mitzvah, también se suele ir a la sinagoga de esa familia porque están de fiesta para acompañarlos en esos momentos de alegría. En Melilla todas las tefilot son particulares, mantenidas por sus propios correligionarios. En otros lugares las sinagogas son institucionales. Las personas encargadas de una tefilá son 3: el shaliach o guía espiritual, y el que dirige el rezo, y es la persona que lee en el Sefer Torah. El parnás o responsable de la parte no religiosa y del buen gobierno de la sinagoga. El shamash es el responsable de que esté todo en condiciones para poder llevarlo a cabo,
a cabo las oraciones y hacer las compras necesarias. Por regla general, el Sharia, que es el guía espiritual, y el Shammah, el responsable de las compras, son personas contratadas. Lo que es el Parnas es un puesto de honor que se le da dentro de una sinagoga. Suelen ser los descendientes del que ha hecho la sinagoga, o como ocurre en Melilla después de tantos años, pues suele ser otra persona que está encargada de la sinagoga. Las oraciones son hebreo, es una lengua semita, se escribe de derecha a izquierda y tiene 22 consonantes. Hasta el siglo XIV no se le ponen unas rayitas o unos puntos para leer correctamente y hacen la voz, hacen la vez de vocales. La parte principal de una tefila es el Arón HaKodesh, o armario sagrado donde se guardan los Sefer Torah, que solamente se abre cuando hay 10 hombres mayores de 13 años y se va a sacar el Sefer Torah, o bien arreglarlo, o se va a sacar el Sefer Torah para su lectura. Decir que los Sefer Torah en Melilla se han ido heredando de una sinagoga a otra, por lo tanto, podemos decir que tenemos algunos Sefer Torah de hace más de 150 años. No todos ellos aptos para su lectura, porque con el paso del tiempo se han ido deteriorando estos Sefer Torah. Si se deteriora mucho el Sefer Torah, se entierra igual que cualquier cosa que tenga el nombre escrito de Dios, se entierra en el cementerio. Después está la teba o púlpito, donde se pone el rabino u oficiante para dirigir la sinagoga. No tiene por qué ser un rabino, aquella persona que dirija los rezos. Todos los asistentes tenemos que rezar al unísono, pero el rabino u oficiante es el que va marcando las pautas para unir cada uno por un lado perdido del otro. Y la Hazara, que en este lugar, en este caso estaría aquí arriba, la Hazara, que es la parte donde se sientan las mujeres. Esta sinagoga de Orsarúa tiene 12 ventanas en recuerdo de las 12 tribus. Vamos a hablar de la sinagoga Bet Rachel, la última que se ha abierto. Está en industrial y se ha llevado los Sefer Torah y los libros de liturgia de la sinagoga que dijimos antes, Shem Tov Shokron, que fue la última en cerrar en el polígono. Más material nuevo que se ha hecho. Como pueden ver, el recibimiento de la Torah, un día de gran alegría donde se concurre toda la comunidad. Ahora pasamos al centro de la ciudad. La sinagoga de Isaac Ben Arroch. Aquí tenemos dos instantáneas, una antigua y una moderna. Esta sinagoga data del año 1908 y la sinagoga Trusma se trasladó a esta sinagoga. En su momento tuvo dos parnás, que dijimos que es un puesto de honor en la sinagoga. El parnás que tenía la sinagoga de Trusma, que era el señor David Bengossi, y el señor Salomón Cohen, que es el señor que dirige actualmente la sinagoga de Isaac Ben Arroch. Esta sinagoga la hizo la señora Camila Ben Arroch en nombre de su esposo Isaac Ben Arroch cuando murió. Cuando quedó vacía la casa que había continua, se amplió haciendo un local social y ampliándose la parte para las mujeres. A ella iba a rezar el dayán de Melilla, David Cohen, que fue asesinado. Un dayán es un juez religioso con capacidad para dictar leyes y ser uno de los que formen parte de un tribunal rabínico. No hemos tenido ningún dayán más en Melilla. Una bonita costumbre de esta tefilá es cederle la faja que enrolla el Sefer Torah para que lo líen las mujeres. La sinagoga Isaac Fuenquino, inaugurada en el año 1927. Es pequeña pero muy acogedora. La donó la señora Esther El Aluf en nombre de su esposo, don Isaac Fuenquino. Durante muchos años fue su parná don Jacob Ben Arroch. Podemos verlo en la fotografía, que realizó un trabajo loable buscando judíos para que fueran a los 3 rezos diarios. En 1999 tuvo una reforma y se amplía con la casa de la misma planta, con un gran local social. La sinagoga Isaac Almonino, que está junto a la Comandancia General de Melilla. Tiene 2 sinagogas, una ubicada en la segunda planta y otra ubicada en la planta baja. Actualmente el edificio está en ruinas y se han cambiado de ubicación, como diré posteriormente. La situada en la segunda planta era muy bonita y es la que recibió toda la ornamentación de las sinagogas, si recuerdan ustedes, de las 2 sinagogas que cerraron en Melilla la Vieja, la de Benchimol y la de Benlul, llevando su Sefer Torah, llevando parte de su mobiliario y libros de liturgia. La segunda sinagoga estaba situada en la planta baja y esta sinagoga
la abren en 1917, cuando cierra la de Melilla la Vieja, se cierra en 1998. Los últimos años, por estar en la segunda planta y ser más difícil y dificultoso su subida, se dejó exclusivamente para los sábados, días de fiesta y las fiestas del calendario hebreo, y también para bar mitzvah, boda, etc. La tefilá de la planta baja la abre en el año 1970. El paná que la dirigió muchos años fue el hijo del dueño, Jacob Almoznino, que falleció en un viaje para ver a su hija en Gibraltar y está enterrado en un sitio de gran honor dentro del cementerio judío del Peñón. Justamente está enterrado en la Genizá de los Sefer Torah. La Genizá es el sitio donde se entierran aquellos que tienen el nombre de Dios, y en concreto es la Genizá de los Sefer Torah en el Peñón de Gibraltar, donde está enterrado este señor. En su honor, en el año 2001, se instala un centro de estudio llamado Korel Kol Yaakov. En el año 2016, con el terremoto de Melilla, se trasladan cerca de la Plaza Toro, y aquí podemos ver las nuevas ubicaciones. Centro de estudios en Melilla. En Melilla, en total, han habido 3 centros de estudio en los últimos años. Antes se reunían en las tefilot los grandes eruditos de Melilla a estudiar en profundidad tanto temas talmúdicos como cabalísticos, reservados para unos pocos. De un alto nivel espiritual, hoy no tenemos gente en esta comunidad con ese alto nivel espiritual. Decir que a Melilla venía a veranear el gran erudito del pueblo judío, Rabbi Israel Abu Hasera, que se reunía en una casa particular con un grupo de personas a estudiar toda la noche Cábala. Actualmente está enterrado en Israel, se tiene costumbre peregrinar su tumba, así como visitar a sus hijos y a sus nietos para recibir una bendición. Uno de sus hijos está casada con una melillense. Los 3 centros de estudio tienen en sí una tefilá, por eso lo contabilizamos como centro de estudio, también como tefilá, porque cada uno de ellos tiene su tefilá y en cada uno de ellos se llevan los rezos, o bien diarios, o bien los rezos del sábado y festivo. En ellos, en los centros de estudio se practica los 613 preceptos de las leyes judaicas, se enseña la enseñanza de nuestro rabino, ética, moral, comportamiento con el Todopoderoso y con los demás seres humanos, en fin, ser mejores personas. Según la enseñanza del gran erudito sefardí Maimónides, en la sensatez es guardar un equilibrio para ir por el camino del medio, menos en la humildad que debemos ir al extremo. Los nombres de los centros de estudio. El más antiguo de los 3 es el centro de estudio de Korel Kol Yaakov, que dijimos que se hizo en honor del señor Jacob Almoznino, inaugurado en el 2001, siendo los primeros encargados el Rab Jacob Levi y el Rab Samuel Cohen. En el año 2016 se traslada con el Korel cerca de la Plaza Toro, y en el año 2017 se independiza, y director de este centro es el señor melillense Rab Rubén Vitán. El Bet Midrash Shema Kolenu, actualmente cerrado desde el año 2013, su encargado era el Abrej Jaime Benguigui, que hizo una gran labor con la juventud y con la comunidad. El otro centro de estudio que actualmente está abierto es el Bet Midrash Melilla, que se inaugura en el año 2010 por un rabino que estuvo mucho tiempo en el Korel Kol Yaakov, viene a Melilla, viene a la Argentina Melilla, y abre este centro de estudio. Para finalizar, hemos dejado la mejor perla de las tefilot de la ciudad, la más bonita, por excelencia de Melilla, la más bella de Europa y una de las más hermosas del mundo. Hablamos de la tefilá Or Sarúa, o Luz Divina, construida por Yamín Ben Arroch, en nombre de su padre, don Akiva Ben Arroch. El edificio lo eligió para hacer una sinagoga. Está ubicada aquí. Tenemos un monolito a su nombre, una persona presidente de la comunidad israelita durante muchos años, gran colaborador en todas las cuestaciones, tanto para judíos como para no judíos, una persona muy querida dentro de la comunidad judía. En el año 1997 se construyó este monolito frente a la Castrense. La otra calle, una calle dedicada a un judío melillense, al gran mecenas David Ben-Lul, está justamente en la calle donde está la sinagoga Or Sarúa. Esta sinagoga la podemos ver en la Ruta de los Templos, o conocida como la Casa Sadia o Casa de los Pinchos, se encuentra en esa misma calle. En la planta baja ubica su comercio,
En la primera planta su casa y la segunda planta ubica lo que es la sinagoga. Jaime Benarroch construye esta sinagoga en el año 1925. Su belleza se puede contemplar ya en su fachada, estilo árabe mozárabe, en sus arcos, columnas y dinteles. El interior muy delicado, con ornamentación, sin llegar a estar muy cargado. El arquitecto encargado fue, como no podía ser de otra forma, don Enrique Nieto, ayudado por el modulista Vicente Maeso. En la planta baja del edificio, como hemos dicho, estaba el comercio y su clientela especial era el ejército. Ahora le contaré una anécdota que tuvo con el ejército. En la primera planta su domicilio y la segunda planta la tefilá. Para su inauguración el rabino creó un coro de niños, como podemos ver en la fotografía, que con el paso del tiempo se fue perdiendo y actualmente no hay coro. Durante muchos años, hasta su fallecimiento, estuvo de Parnás de encargado el señor Abraham Guagnón, que lo podemos ver en la fotografía con los Sefer Torah. Podemos verlo a la usanza de los Sefer Torah Ashkenazí sobre mástiles de madera. Y también podemos ver en la otra fotografía lo que es la menorá de 8 brazos. Ahora llegaremos a la menorá de 8 brazos. La tefilá tiene un hall y una puerta de acceso que da acceso a la escalera para la zona de la Hasará. El local propio de la tefilá es totalmente diáfano, con una gran bóveda que le da una resonancia musical muy buena. Tiene 12 ventanas en recuerdo de las 12 tribus de Israel. Como curiosidad decir que tiene un candelabro de 8 brazos, no usual en el pueblo judío. La menorá es de 7 brazos y es el candelabro que había en el templo y era de oro macizo. Y está prohibido su reproducción. Y el candelabro de 9 brazos es el que se utiliza para la fiesta de Hanukkah. Candelabro de 8 brazos en muy pocos sitios. Veremos en uno de ellos en la sinagoga Ol Serúa. Se puede contemplar la belleza de los tapujín. Los tapujín es eso que lleva arriba los Sefer Torah. Son unas campanitas para que a su oído, a su paso, se pongan de pie. Hoy se pone de pie en la sinagoga, pero antiguamente se le acaban los Sefer Torah los días que había en comercio, que eran los lunes y los jueves, y al escuchar su paso, pues la gente se pusiera de pie. También tiene unas coronas, una corona ducal y una real, que se dice que la Torah es la corona del pueblo judío. En la tefilá no hay imágenes de relieve. Podemos ver muchas lámparas en recuerdo a las personas fallecidas con su nombre, más bat o pat, hijo o hija, y el nombre de la madre, no del padre, de la madre. El judío, aquel que nace de madre judía o es convertido a la religión judía. Muere el cuerpo, pero no el nombre. Por ello se donan lámparas, libros, Sefer Torah, se hacen sinagoga y centro de estudio según el poder adquisitivo de cada familia. En esta sinagoga, por su belleza, se llevan a cabo normalmente las bodas. Por ello recibe el sobrenombre de tefilá de las novias. Durante la boda, el marido firma la ketubá o contrato nupcial donde vienen sus obligaciones por la mujer y la dote en caso de divorcio. Esa dote la recibe siempre que el marido se divorcie, y si se divorcia la mujer no se recibe, excepto en caso de malos tratos. Así que el 016 en el mundo judío existe hace muchos años. En la ketubá viene en caracteres hebreos, que es según las costumbres de los rabinos y comunidades del reino de Castilla. La misma ketubá con la que se casaban los judíos del reino de Castilla no la hemos traído a Marruecos, y la misma ketubá no la hemos traído a Melilla. 2 anécdotas. Resulta que Jaime Benarroch tuvo una factura bastante amplia, bastante gruesa, con la República. Salta la dictadura y va a la Comandancia General de Melilla, en general, a cobrar la factura. Y dicen que esa factura no es por la dictadura, que esa factura es por la República, y que vaya a la República a cobrársela. Otra anécdota, que cuando está la guerra civil, el coronel de la Legión manda una escuadra de ametralladoras media a custodiar la sinagoga para que nadie intente entrar en la sinagoga. Muchos judíos se refugian en la sinagoga los primeros días, que son alimentados por la familia de Jaime Benarroch, pero tuvieron la protección de una escuadra de la Legión. Algo que nos contó su hijo, don Jaime Benarroch, antes de fallecer, a Irene y a mí, pues son anécdotas que con el paso del tiempo, si no contactamos con estas personas mayores, pues se nos van de la memoria y no podemos tener estos datos. Aquí podemos ver el resumen de todas las tefilot, total 23, hoy 8, todo consecuencia de la demografía judía melillense.
Estas 8, la sinagoga que hay en el polígono, la última que se ha cerrado, aún conserva su mobiliario por si acaso se musealiza. Estamos en vista de si se musealiza o no. Y decir que de hace 3 años llevamos a cabo desde Menguime la ruta a la Melilla Sefardí, gracias al conocimiento que nos ha dado todo lo que es el proyecto Cefamel. Contamos la historia judía de Melilla, enseñamos el Museo de Melilla, el cementerio cuando esté abierto, que está para restaurar, que data, como hemos dicho, del año 1870, el primer cementerio en España después de la expulsión de 1492. Visitamos el museo, el monolito de Jaime Benarroch, la Casa Salama, que es la primera casa extramuro donde estuvo ubicada la Junta de Arbitrio, donde estuvo ubicado luego el Ayuntamiento, y también visitamos una de las sinagogas. Para apuntarse a esta ruta, simplemente a través de nuestra página web, ahí vienen todos los datos. Le dedico esta conferencia a mi padre, don Sadia Wafnish Bengossi, Sikron Librajá, que su alma sea bendita, que falleció apenas un año. Él me aportó gran amor al judaísmo y ser fiel a las tradiciones y costumbres. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Bien, tan sinagogas tan cerca una de otra se hacen por dos causas en concreto. Primero, porque son sinagogas muy pequeñas, no son sinagogas muy amplias, vienen muchos judíos, padres con muchos hijos y llenan la sinagoga. Después también decir que son costumbres y tradiciones diferentes las que han ido llegando a Melilla, y conforme eso, en esas sinagogas hoy perdidas, cada una tenía unos cánticos especiales y hoy perdidas. Y también, si yo tengo la casa y se ha fallecido un padre, un tío, un hermano, pues la dono para que pueda, porque eran mucha demografía en esos barrios, como digo, entre el polígono y el barrio hebreo, habían 3.000 judíos. De esos 3.000 judíos, pongamos que 1.500 eran hombres, había que darle sitio en las sinagogas. Entonces, había que abrir muchas sinagogas, por eso, porque son sinagogas muy pequeñas. ¿Alguna pregunta más? Dos preguntas. La primera es, ¿se llegó a cobrar la factura esa entre la historia y la Está todavía sin cobrar, estamos aquí. Por eso te he dicho, le he tirado al comandante general el guante, a ver si es lo que dice el comandante general. Yo como comercial, El guante general, cuando venga. la comunidad hindú se sirve, siempre cuando hay una comisión a hacer... A ver si lo cobramos. La segunda es, al igual que yo, por ejemplo, asisto a la misa todos los días en la iglesia Sagrado Corazón, cualquier persona de cualquier otra religión que no sea hebrea puede asistir a los rezos de la sinagoga. Cada sinagoga tiene sus propias normas. Por ejemplo, la sinagoga Al-Sarúa prohibió de que los rezos vinieran los judíos, debido a que un sábado se permitían al principio que venía la gente, un sábado se ponían a hacer fotografías, hubo jaleo, prohibido hacer fotografías el sábado, entonces tomó la determinación de que no venían. Ahora viene un amigo tuyo, puede venir perfectamente. Recuerdo decir que en el año 1997, además que una persona que lo va a corroborar perfectamente, en el año 1997, el día de Yom Kippur por la noche se bendice a su majestad el rey. En España, en cada país donde se vive, se bendice a la máxima autoridad. Beamud, el presidente de la ciudad, don Ignacio Velázquez, y el comandante general, que era Evaristo Muñoz Manero, pues fueron a una sinagoga a recibir la bendición de su majestad el rey. ¿Exacto? Pues eso simplemente se puede ir, lo que pasa es que con respeto y con educación se va a todos lados. ¿Algún trámite que haya que seguir? Pues para asistir a un rezo lo que hay que hacer es contactar con alguno, como son particulares, se contacta con alguno y se le pide permiso al Parnas, que es la persona encargada de la sinagoga. Sí. ¿Las mujeres por qué no van a...? Porque las mujeres no tienen obligación de asistir a los 3 rezos diarios, si una vez no quita que las mujeres no vayan a rezar, pero pueden rezar tranquilamente en su casa, no tienen la obligación. El hombre sí está obligado a rezar 3 veces al día en comunidad, que es diferente. Digamos, si el hombre no va, peca. Si la mujer no tiene por qué ir, no está pecando. Pero si el hombre no asiste a uno de los 3 rezos, está cometiendo uno de los preceptos positivos, no realiza uno de los preceptos positivos que rezar en colectividad. Cuando dice que una sinagoga ciertamente se traslada a otra, ¿qué significa exactamente? Traslado de una sinagoga. Se traslada a los Sefer Torah, que es la parte, lo más sagrado que tiene una Torah, se traslada a los libros de liturgia
y se han ido trasladando en parte el mobiliario. Hoy en día, pues bueno, por la gente somos más cómodas, tenemos sillas más modernas, sillas más acolchadas, entonces los sillones que antiguamente habían bancos que eran totalmente de madera, pues esos bancos se destruyen porque no se trasladan, pero se traslada lo que es en sí la Sefer Torah, que es lo más importante, y los libros de liturgia, así como aquellos elementos de liturgia que puedan haber en la sinagoga. Una pregunta, un dato yo creo que interesante. Cuando se inauguró el monumento a Yamil Ben-Arod, que creo que fue en el 97, acudió el embajador de Israel en España, que hizo un apunte interesantísimo porque dijo que era el primer monumento que se erigía en honor a un judío desde 1492 en España. Es un dato importantísimo para la historia de Melilla. Otro dato más que nos apuntamos, apuntamos otro hito más que nos apuntamos en Melilla. Calles sí hay otras calles en la península, la calle de Melur, pero monumento no había, así que otro dato más, por eso es importante, la historia se reescribe día a día. Otro dato más que nos apuntamos, querido Ignacio. ¿Alguna pregunta más?